Hola, hola, muy bienvenidos a Tu Historia, Mi Historia. Mi nombre es Cintia Rodríguez y estoy acompañada de Marco Rodríguez, el cual me ayudará a llevar esta entrevista el día de hoy. Nuestra invitada del día de hoy es una persona muy, muy especial, a la cual me es un honor tenerla aquí compartiéndonos lo que es su historia. ¿Qué más les puedo decir de Sandra? Una emprendedora a la cual se dedica a muchas cosas, marketing, hacer videitos, ayudar a la gente de cómo levantar un negocio, hacer muchas cosas. Está muy activa en todas sus redes, en YouTube, para que la sigan, sepan de ella, la contacten si ocupan ayuda en algo de lo que ella se dedica. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? De maravilla, Cintia, muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias por ser parte de este proyecto, te lo agradezco de todo corazón. Me gustaría un poquito de que nos compartas quién es Sandra. Bueno, Sandra es, primero que nada, una mujer de fe, una mujer resiliente, luchadora. Soy mamá de 2, mi hija tiene 25 años, Cassandra, mi hijo Nathan tiene 18 años. Marco me recuerda un poquito a él, casada por más de 21 años con mi esposo y tengo ahorita, estoy muy muy feliz porque el año pasado decidí ir a tomar la vida por las riendas. Decidí empezar a emprender y a empezar a entender que nosotros somos responsables de vivir nuestra vida, de que nosotros somos los que diseñamos la vida, entendiendo cómo ser. Entonces, gracias a un mentor que tuve, Bob Proctor, él me enseñó a cómo vivir la vida bajo mis propios términos. Ahorita estoy en ese proceso, estoy muy, muy feliz. Todas las mañanas me despierto muy contenta por la oportunidad de seguir aportando a la humanidad, de seguir aportando a personas, enseñarle a las personas cómo utilizar esa maquinota. Me encanta decir que tenemos una maquinota sobre nuestros hombros que es la mente, pero no sabemos utilizarla. Entonces, eso es a lo que me dedico y es mi pasión, es mi propósito de vida. Entonces, ahí está. Soy modelo 72, como dice mi amiga Margarita Pasos. Me encanta decir que soy modelo 72 y que me reinventé a mis 50. Wow, muchas felicidades. Y necesitamos, requeremos de personas como tú, que a pesar de, lo dijiste ahorita hace un momento, una palabra que a mí me identifica mucho, resiliencia. Es una palabra fuerte, pero que tiene mucho trasfondo. Entonces, gracias por compartirnos. Quiero que empiece Marco presentándose primero que nada y luego que sea él el que inicie con las preguntitas. Claro que sí. Bueno, yo soy Marco, como Hola, sabes, Marco. Soy hijo de nuestra host principal. Mi primera pregunta es, ¿de dónde viene Sandra? Yo soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México. Durante mis primeros 2 años vivimos en la colonia San Rafael y después de ahí nos fuimos a vivir al Estado de México. Y después de 10 años regresamos otra vez a la Ciudad de México. ¿Y quiénes son los? ¿Con quién? Pues mis papás, yo soy la segunda de 5 hermanos. Un hermano ya falleció, pero éramos 2 mujeres y 3 hombres. Ahorita ya nada más somos 2 y 2. Una familia muy típica de México. Y digo típica porque realmente muy tradicionalmente la historia que yo viví fue la historia de la casa chica, casa grande. A lo mejor tú no entiendes eso, pero a lo que eso se refiere es que era muy común en mi infancia que los papás tuvieran 2 familias. Okay. Entonces, nosotros éramos la primera familia y yo no me entero de la segunda familia hasta después de varios años. Pero gracias a esas decisiones de mi papá, pudimos haber tenido una vida muy buena porque él tenía muy buen trabajo. Él trabajaba para el Seguro Social, que es un trabajo, como quien dice, burocrático para el gobierno en México. Pero por sus malas decisiones tuvimos muchas carencias.
Entonces, durante el proceso de vivir estas carencias, era doloroso como niño, como adolescente, pero ahora que yo entiendo cómo es la vida, entiendo que todo eso lo tuve yo que haber pasado, todo lo que pasamos en la vida, lo pasamos por una razón, y esa razón es llegar a ser la persona que somos ahorita. Entonces, cuando tú, disculpa que te interrumpe, Sandra, cuando tú hablas de casa grande, casa chica, que muchos de nuestros, que nos está viendo nuestra audiencia, lo entienden perfectamente, ¿verdad? Pero otros no. Entonces quiero que nos expliques cómo fue ese proceso y a qué edad tú te enteras, o cómo fue tu niñez, cómo fue tus primeros años, cuáles son tus primeros recuerdos. El primer recuerdo, yo me acuerdo que le pregunto a mi mamá, le digo, a ver, yo tengo un recuerdo y quiero que me digas tú si yo lo soñé o realmente fue un recuerdo. Vivíamos en la Ciudad de México, había muchas vecindades. ¿Sí sabes qué es una vecindad? Entonces, los lavaderos estaban en el patio y estaban las casitas o apartamentos, lo que se llamara, y había escaleras para arriba. Y yo recuerdo, Cintia, le digo a mi mamá, ¿cuántos años habré tenido? Yo gateando me subía a las escaleras, le tocaba a mi padrino que le decía, Nino, y me decía, ¿quién? Y ya sabía que era yo. ¿Quién es? Chani. Yo decía, Chani. Sandy. Y decía, ¿qué quieres? Quiero jugo, porque mi tío, mi padrino tenía una máquina, ¿te acuerdas esas máquinas de hacer los jugos de naranja los de fierro? Y él me hacía jugo de naranja y me acostaba y yo le decía a mi mamá, era una cama grande, cuartos chiquitos como este cuarto, donde tenían ahí su cocinita, su bañito, todo ahí chiquito. Y le digo, me acuerdo de la mesita donde hacían sus jugos de naranja, la cama, el ropero, y le digo, mamá, ¿cómo yo me acuerdo de eso? Me dice, ¿te acuerdas de eso? Le digo, sí. Dice, sí, así era su casa de tu padrino. Wow. Entonces, le digo, ¿cuántos años tendría? Porque yo no me acuerdo de caminar, yo me acuerdo de irme a gatas, subiendo las escaleras y tocando la puerta, y a medias me dice mi mamá que yo aprendí a hablar muy rápido. Aprendí a hablar muy rápido. Entonces, le digo, esa fue mi primera memoria. De ahí tengo memorias muy vagas de mi papá. Yo siempre fui la favorita de mi papá. Yo siempre sentí que yo era la hija favorita de mi papá. ¿Eres la más grande, Sandra? No, mi hermano es el mayor y luego sigo yo. Mi hermano tiene 53, yo tengo 52. Pero yo siempre sentí eso, y yo me acuerdo de chiquita decirle, yo te amo, yo me voy a casar contigo cuando sea grande. Y de esas cosas que decimos de niños, ¿verdad? Entonces yo sí sentía mucho esa atracción con mi papá, de mi papá. Conforme vamos creciendo, yo veía que mi papá desaparecía. Okay. Mi papá llegaba y compraba comida. Y se iba. Y me acuerdo muy bien que un día mi mamá nos manda a hablarle por teléfono porque ya no había dinero. Uh-huh. Y me acuerdo que mi hermano me carga para esos teléfonos de 20 centavos. Tú, Marcos, has de estar diciendo, ¿dónde vivían? Porque ¿qué es todo esto? Había teléfonos de paga y se les echaban 20 centavos, ¿te acuerdas? Sí, los sí. teléfonos. Entonces me cargaba mi hermano, le echaba los 20 centavos, marcábamos el número. Y queríamos hablar con el señor Javier Peralta. Okay. No, el señor está de vacaciones. Entonces yo regresaba y le decía a mi mamá, dicen que está de vacaciones. Ahora yo de adulta, Cintia, yo me pregunto qué habrá sentido mi mamá cuando nosotros regresábamos y le decíamos que estaba de vacaciones. Ay, no. Yo sé, y yo hablaba con mi mamá ya falleció, pero yo le decía, mamá, ¿cómo que no sabías? Dice, sí sabía. Le digo, ¿y por qué te quedaste? Y es ahí donde vamos a nuestros costumbres, raíces de que la mujer tiene que ser sumisa. Sabían que había casa chica y casa grande. Y hay veces que hasta mismas decían, no, pues es que yo soy la primera, y con eso se consolaban. Pero aquí cabe decir que a qué grado nos afectan las costumbres o el qué dirán o prefiero, tú lo dijiste ahorita, él traía la comida, él traía a lo mejor el gasto, pero el hazme reír de todas las demás personas fuera de ese hogar que sabían que tu mamá, ahora sí que en palabras
coloquiales, era la cuernuda, o sea, era la casa grande, pero su marido Sí. le estaba poniendo el cuerno con alguien más. Sí. Entonces, qué triste, porque eso era tan común antes y todo el mundo lo sabía, la familia del esposo, la familia de la pareja. La tercera mujer sabía, todos sabían. Y era lo normal y lo común en ese tiempo. Entonces tú te das cuenta de todo eso y ¿a qué edad? O sea, ¿a qué edad asimilas de que él tiene otra familia, otra casa, otra mujer? Pues fue así como que crecí con todo eso, ¿me entiendes? Porque no me acuerdo, yo realmente no alcanzo a acordarme cuando él estaba ahí todo el tiempo. Okay. Yo me acuerdo de las ausencias. Me acuerdo mucho de que me juntaba mucho con amiguitas y me iba con las vecinas. Ya cuando regresaba ya había habido un pleito, ya le había pegado a mi mamá, mis hermanos ya estaban todos traumados. Y yo, ¿qué pasó? No, pues que se pelearon y yo, Y fíjate que por mucho tiempo, Cintia, yo escondí todas estas emociones. Yo no me acordaba o no las pensaba. Y las reprimiste. Y ahora de grande, mi hermano me decía, ¿te acuerdas? Y yo, no me acuerdo. Acuérdate, le digo, es que no me acuerdo. Sí, tú estabas ahí, acuérdate. Le digo, no me quiero acordar. Entonces fue un proceso de quererla. Un momento en el que ya te empiezan a remover todas estas arenas que han estado ahí por mucho tiempo. Empiezas a despertar todas estas emociones que están reprimidas ahí. Y tuve que pasar por un proceso de sanar el pasado. Tuve que pasar por ese proceso de sanar al niño interior, esa niña abandonada, humillada, que se sentía que la habían defraudado. ¿Cómo fue eso, Sandra? Me interesa que la audiencia escuche y sepa cómo es esto de sanar tu niño interior, cómo es esto de que sí o sí las heridas de la niñez, aunque tú no las tengas consciente, están ahí, te van a marcar y te van a definir para tu futuro, para tu adultez, para con tus hijos, para con tu pareja. Todo. ¿Nos cuentas un poco Claro de cómo sí. fue esto? Claro que sí, mira, pues te voy a seguir platicando un poquito de la historia con mi papá y luego te platico mi proceso. Me preguntas que cuando me doy cuenta de que mi papá, nos demos cuenta de la segunda familia. Recuerdo ese día y nunca lo voy a olvidar, fue el día de mis 15 años. ¡Wow! Si yo te enseño una foto de mis 15 años, tú podrías pensar, la niña de 15 años, ¿qué cara va a tener? Feliz. Feliz. Su fiesta. Había llegado la familia de Guanajuato de mi mamá, habían llegado la familia de afuera. Y suena el teléfono en la mañana y mi mamá levanta por un lado, mi papá levanta por otro y ahora la señora, ¿cuándo vas a llegar? Los niños se están buscando y bla, bla, bla. Yo me pregunto, digo, madre, si tú ya sabías, ¿por qué no te callaste ese día? ¿Por qué no dijiste, hablamos mañana? Yo no sé. Las cosas pasan por una razón. Pero ahí mi madre dice, ya no aguanto, hace todo el show, se empiezan a pelear, toda la familia se entera, que ya sabían. Como digo, era obvio, ¿me entiendes? Pero las fotos que tengo de mis 15 años en la boda con los ojos hinchados, todos llorosos, mi mamá con los ojos hinchados, mi papá también con una cara, todos con las caras de algo terrible pasó el día de hoy. Entonces, ese día fue cuando nos enteramos que mi papá tenía una segunda familia. Wow. Y después de ahí, Cintia, empezamos a atar cabos hacia atrás y decíamos, ¿te acuerdas cuando nos mandó postales de La Paz? Y luego nos enteramos que andaba de luna de miel y nos manda postales. Wow. Yo digo, de vacaciones con la esposa. Yo decía, mi padre sufrió mucho y yo ahora ya lo perdoné, ya entendí por qué él era así, porque también todos venimos arrastrando un linaje. Sí. Entonces mi padre fue adoptado 2 veces. Okay. Entonces él nunca superó que su madre no lo quiso. Él nunca superó que la señora que lo adopta, el esposo dice, no, yo no lo quiero, y la van y otra vez lo vuelven a dar en adopción. Entonces, y él se enteró de todo esto. Yo no sé por qué o quién a un niño le dicen todas estas historias. Resulta que su mamá fallece a los 2 años. Okay. Entonces, yo soy producto de 2 seres dolidos, quebrados, emocionalmente no tienen nada que dar. Sí. Y entonces cuando tú empiezas a crecer y somos el producto de esos linajes y empezamos a arrastrarlos, sabes que nuestra programación empieza desde que tú eres engendrada.
hasta tus 7 años. Durante este proceso, si a tu mamá se le chispoteó y salió embarazada y sentía ese rechazo por el bebé, tú lo sentías. Cuando yo aprendí toda esta información con mi mentor, yo decía, wow, y muchas cosas empezaron a hacer sentido. Muchas cosas empezaron hasta que yo no empecé a trabajarme a mí. Hay una frase que me gusta a mí decirle mucho a mis clientes. Yo trabajo mucho con dueños de negocios o personas que quieren empezar a emprender. Les digo, antes de hacer y tener, tienes que ser. Y no sabemos cómo ser. No se nos enseña cómo ser. No entendemos que nosotros venimos de una programación desde los 0 a los 7 años y después de ese tiempo es pura repetición. Ahorita nosotros somos adultos teniendo las creencias de esos niños. Pero, ok, yo alcanzo a comprender que reflejamos todo lo que aprendimos durante esos 7 años, pero ¿de qué manera se rompen? ¿O de qué manera se cambian? Se cambian con un proceso de sanación. Entonces ya después de que yo paso por todo esto y yo estaba muy enojada, yo tenía mucho coraje, muy estresada, luego el trabajo que tenía era... todo esto se viene arrastrando. Entonces yo termino con mi primer marido que era igualito a mi papá. Y conscientemente nuestra mente, tú le dices a tu mente qué es lo normal. Entonces, como niña, yo aprendí que los golpes, los celos, el abuso emocional, el abuso verbal es lo normal. Y a pesar de que yo salgo huyendo de ese ambiente, llego exactamente a lo mismo. ¿Por qué? Porque la mente corrige. Quiere se me hubieran acercado, quiere comprobar, ¿verdad? Sí, si me hubieran acercado, que se me acercaron personas que tenían una vida diferente y que me querían ofrecer cosas diferentes, pero la mente corrige y dice, no, Sandra, lo normal es que te griten, que te abusen, que tú seas sumisa, que tú no tengas voz, que te pisoteen, desgraciadamente. Y fíjate porque fue que lo ahora, que viste, fue lo que aprendiste. Y muchas personas con las que yo trabajo están despertando ahorita todo eso y es doloroso porque dices, ¿cómo es posible que yo he estado dormida? ¿Verdad? Pero la mente subconsciente, yo la llamo una mente maravillosa. Puede ser tu mejor amiga o tu peor enemigo. Y como no conocemos cómo funciona, desgraciadamente es peor enemigo. Hasta que aprendes a cómo utilizarla, que es poderosísima. Con tu mente tú puedes crear lo que tú quieras. Entonces... pero para poder entender un poquito más, para poder uno destapar o poner en actividad esa mente inconsciente, sí o sí tienes que desbloquearla, sí o sí tienes que cortar de raíz costumbres, hábitos, enseñanzas, el cómo guisar el huevo en la cazuela que tiene que ser, el que en mi casa los zapatos van de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, en que aquí en esta casa se pone solamente en este lugar. O sea, tienes que hacer una como... Es un inventario. Removisión de todo. Es un inventario de hábitos, sí, de creencias. Entonces, pues, el proceso de sanación empieza, bueno, pues entendiendo primero que no hay adulto que no haya pasado por heridas de infancia. Eso ya está comprobado. Sí. No hay adulto que no haya pasado por heridas de infancia. Entonces, ahora las personas empiezan, fíjate que nosotros vivimos en 3 planos. Somos espíritu, que se nos dio una parte física, que es nuestro cuerpo, y se nos dio un intelecto. Estamos muy acostumbrados a la parte física, que es el cuerpo, y no nos enfocamos para nada en lo primordial, que es nuestro espíritu y nuestro intelecto. Entonces, por lo mismo, siempre estamos reaccionando a lo que el cuerpo nos pide. Y el cuerpo tiene la memoria infinita de todo lo que le ha pasado. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta, ¿cómo llego yo a la sanación? Llego por accidente. Cuando llega a la pandemia, yo ya era una directora de una cadena de restaurantes aquí en Las Vegas. Y en medio de la pandemia empiezo a perder mucha gente, empiezo a perder muchos empleados.
Tú estabas aquí en Las Vegas donde decían se les paga más a los empleados porque se queden en su casa que porque vayan a trabajar. Y como nosotros éramos compañías que pagábamos el mínimo, pues los empleados no iban a trabajar. Y yo no los podía culpar, pero en aquel momento me molestaba. Y decía, huevones, flojos, ¿por qué no quieren trabajar? Sí, sí. Entonces se empiezan a ir todos los empleados, se empiezan a ir muchos empleados y atrás de ellos los managers. Wow. Entonces, de repente, imagínate, yo tenía más de 800 empleados, 5 district managers, y de repente empiezan las ventas a subir porque nosotros éramos una compañía de primera necesidad. Entonces cerraron muchos restaurantes y lo que quedó fue comida rápida. Sí. Entonces teníamos las ventas que siempre habíamos soñado, pero ya no tenemos gente. Y por un lado me dice mi jefe, no quiero que cierres ninguna tienda. Y por el otro lado tenía managers y district managers gritándome, ya no me llegó el que abre, ya no me llegó el que cierra, yo no me voy a quedar aquí otras 10 horas. Y era un caos. Entonces empiezo a caerme emocionalmente. Yo ponía cara brava, pero... ¿Por dentro? Por dentro, imagínate Estaba sobrecargándote. contestando todas estas llamadas, escuchando las noticias que ya murieron no sé cuántos, que los hospitales están llenos, un toque de queda que se sentía en Sí. el ambiente era terrible. Y entonces busco ayuda y llego con mi mentor Bob Proctor. Ok. Con Bob Proctor empiezo a entender muchas cosas. Él me empieza a hablar de cómo vivir de adentro para afuera. Estamos muy acostumbrados a vivir de 5 sentidos. Todo lo externo nos ayuda a ver todo lo físico, pero no entendemos que solamente eso es para sobrevivir, pero si yo quiero crear algo diferente, tiene que ser de adentro para afuera. ¿Y cómo es? Es por medio del intelecto y de la espiritualidad. Entonces empiezo a entender todo esto, él empieza a trabajar conmigo, empiezo a cuestionar. En ese momento ya empiezo a ser consciente. Tu mente subconsciente rige el 95 al 98% de tu comportamiento. Sí. Y la consciente, que es la intelectual, solamente el 2%. Wow. Tú podrías decir, wow, se nos vendió la idea de que si tú ibas a la universidad y tenías títulos universitarios, ibas a ser muy exitosa. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque yo he comprobado que yo no fui a la universidad y fui exitosa. Tengo muchos de mis clientes que son millonarios y son exitosos y no tienen ni siquiera high school. Wow. Pero también tengo gente muy educada que están batallando mucho. Entonces, al final del día, Cintia, no es lo que tú sabes, sino lo que tú crees, tu autoconcepto. Porque nos encajonan, Sandra, o qué es esto? O sea, yo te estoy escuchando a ti que son tres cosas, cuerpo, mente y espíritu. Pero como ahorita un profesional que ya su carrera, su maestría, lo hemos escuchado en la mentoría ahora reciente con Jorge, ¿no? Uh-huh. Él buscó una maestría, otra, pero al final de cuentas era algo que no lo llenaba. Exacto. ¿Por qué? Porque él estaba solo físico, vamos a decirlo ahí, Uh-huh. no estaba yendo para adentro, no estaba creyendo. Ajá. Ajá. ¿Cómo es esto para conectar uno y empezar a vivir de adentro para afuera, no nomás con el físico, con el intelecto, con los 5 sentidos, no sé? Mira, en mi caso fue, como te digo, fue por la pandemia. Ok, la pandemia. Yo pienso, y yo pensaba en aquel entonces, Cintia, yo decía, es que tiene que haber algo más. Y muchas personas que yo tengo como clientes, y yo entrevisto a gente todo el tiempo que ando prospectando, muchos venimos de, yo creo que sí hay algo más. Había personas que decían, yo desde chico supe que yo iba a ser alguien, yo no iba a ser parte de las masas. Entonces yo pienso que habemos personas que somos más sensibles a escuchar nuestro espíritu, a escuchar que sí se puede. Porque por ejemplo, yo tengo personas que vienen de aldeas. Tengo una de mis alumnas que más me impactó, fue una chica que viene de una aldea oaxaqueña donde le decían que la mujer no vale, no hablaba español, hablaba dialecto, aprende español, y ahora un día me escucha en un en vivo y me dice, yo quiero trabajar contigo, porque yo le quiero demostrar a mi aldea que las mujeres sí valemos y que los de Oaxaca sí podemos, porque todos tienen otra creencia. Sí. Pero ¿qué fue la diferencia entre ella y otras personas? Fue su espíritu. Fue su espíritu, fue ese llamado de crecimiento, de superarnos. Y yo entrevisto muchas personas y muchos me dicen lo mismo, es que yo soy
la oveja negra, ¿no? Que a veces dicen porque andas buscando, no sigues lo el raro. sistema, eres el raro, no sigues el sistema. Entonces, estas personas se han dado cuenta que siguen su espíritu. Okay. Que estamos siendo guiados todo el tiempo. Entonces, una de nuestras facultades mentales es la intuición. Entonces, se dice que cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios, pero cuando Dios nos habla a nosotros es por medio de la intuición. Entonces, se dice como que es un sexto sentido. No es sexto sentido, es la intuición. Es esa brújula interna, esa vocecita interna que te dice, dale por aquí, dale por allá. Todos no la vayas. tenemos, pero no todos aprenden a escucharla. Y aquí cabe cómo poder trabajar en escuchar más la intuición, cómo desarrollar más el oído para escuchar esto de adentro. Es un proceso. Primero, el ser consciente que quieres un cambio. Hay personas que me dicen, quiero que trabajes con mi esposa, quiero que cambies a mi esposa. No. Cámbiamela por otra, por favor. Entonces, no es así, o sea, tiene que haber un deseo de una persona. La persona tiene que querer. Yo, por ejemplo, mira, con toda esta información que tengo, yo se la he ofrecido a mis hermanos, yo se la he ofrecido a la familia y no la quieren. Entonces, es ahí donde dices tú, no están listos. Yo no voy a poder cambiar, y es otra cosa entender que yo no puedo cambiar a nadie, pero sí puedo influenciar en muchos. Con los hechos, con las los acciones. hechos, con la información. Al principio todos me decían, fíjate, me decían, ¿cómo que te vas a salir después de 27 años, donde tú eres exitosa, donde ya lograste el todo, y ahora te vas a ir a hacer qué? Grabar videos. Yo quiero trabajar con gente, yo quiero enseñarle a la gente su poder interno. Y este es un proceso y que yo ya lo hice por 27 años. Cuando yo trabajaba en la compañía, mi jefe creyó en mí desde el principio y él me impulsó y solamente así pude llegar a los niveles que llegué. Porque ¿Qué tipo de compañía era? Carl's Jr. Ok. Carl's Jr. Entonces, él siempre creyó en mí, él me impulsó y yo decía, ¿por qué tienes tanta fe en mí? Y me decía, ¿por qué tú no tienes fe en ti? Eso a mí me impactó muchísimo, Entonces, yo dije, sí es cierto. Y cada vez que llegaba con un problema, llegaba a la oficina, no me hacen caso, y me daba mi dosis de fe y me empujaba otra vez para afuera. Ve. Entonces, corre. Eso funcionaba. Sí. Y me di cuenta de eso, Cintia, y empecé a hacer lo mismo con muchas personas. Y de repente yo decía, él puede ser un buen manager, él puede ser un buen asistente, él puede ser un supervisor. Y empezábamos a crear nuestro Empezaste propio a talento. desarrollar el ojo para encontrar las virtudes y lo bueno en cada persona. Y que todos tienen. Todos tenemos, Todos o tienen. sea. Y cuando tú empiezas a enseñarle a una persona, mira, tú puedes, vamos a hacer esto. Y la persona dice, ¿de verdad crees que puedo? Sí, claro que puedes. Y empecé a trabajar con muchas personas y por 27 años tuve muchas personas que fueron muy leales. ¿Por qué? Porque se les enseñó cómo hacerlo. Y no tenían educación. Muchos, yo tenía que enseñarle cómo sacar fracciones, cómo hacer inventarios, y se les enseñó. Y fíjate, la parte intelectual era lo mínimo. Lo máximo era el creer uno en uno mismo. Uh-huh. Dale, mijo. No, sí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te sigues comunicando normalmente con tu padre? Mi padre falleció. Okay. Los dos fallecieron. Pero te puedo decir que hace poco hice, y todavía no llego a cómo se hace, hice la sanación. Pero he hecho varios procesos de sanar el pasado, donde es un taller, es básicamente un taller, lo he hecho con terapia, lo he hecho con mi coach, y ahora últimamente hice uno en un retiro espiritual que fue bellísimo. Y en ese retiro espiritual yo ya he hecho mucha sanación, yo ya perdoné, yo ya acepté, pero en este último retiro espiritual lo que yo vi fue a mis padres. Ya al final del retiro te dicen, ok, ahora visualiza a tus padres enfrente de ti, ¿qué les dirías? Wow. Cintia, fue hermoso. Como te digo, yo ya he pasado por todo el proceso, pero ahora lo que alcancé a ver fue a los dos niños. Los vi de niños. Y ahí fue donde dije, hicieron lo mejor que pudieron. Con lo que tenían. Wow. Y fue
fue maravilloso. Entonces los tengo en sus fotos, los honro todos los días, hablo con ellos, ya no están aquí, pero sí tuve la oportunidad de hacer paz con mi papá, tuve la oportunidad de ¿En hacerlo. vida, Sandra? En vida, sí, tuve la oportunidad. Él se echó al alcohol, terminó alcohólico, murió de cirrosis. Wow. Mi mamá también abusó mucho del alcohol, todo esto, y también tengo un hermano que falleció de alcoholismo. Sí, entonces todo esto obviamente es proceso, pero a mí mi pasón es ayudarle a personas a pasar por ese proceso de sanación, porque ahorita tú podrás decir, ya tienes 50. Tengo clientes que están en sus 50 y siguen dolidos por ese niño y siguen teniendo los problemas que tienen con familia, con salud, con el amor propio, con la fe en sí mismos, por qué pasó en esos primeros 7 años. Entonces, sí tuve la oportunidad de tener ese. Cuando mi padre fallece, lo perdoné, pero fue un perdón no sincero. Fue hasta después, cuando yo seguía trabajando, cuando ahora sí, te puedo decir que ya el cierre de broche de oro fue hace 3 semanas, donde fui a este retiro, donde los puedo ver, y ahí dije, ya, ahora sí, ya. ¿Qué es un consejo que le darías a alguien de mi edad para perdonar a mi padre? Y pasar por el proceso, porque fíjate, hay 5 dolores de infancia. Está el del abandono, está el del rechazo, está el de la humillación, está el de la injusticia. Siempre se me olvida otro. Pero pasar por ese proceso, yo te voy a decir, cuando los niños... Cuando un niño pasa por un dolor de infancia, por cualquier problema, vamos a suponer que tu papá se fue o que alguien te golpeó o algo, y si nadie le explicó a este niño por qué, el niño hizo su propia historia en su mente. Sí. Y entonces se la creyó toda su vida. Sí. Entonces ahora tenemos que ir a decir, ok, no fue tu culpa. Él venía con estos problemas, él venía con estos errores, y como yo les digo, yo pasé por muchos procesos de sanación, y ahora te puedo decir a mis 52 que finalmente yo dije, ya. Te voy a decir también que mi hijo también pasó por un proceso así con su papá. Tuvimos que pasar por terapia, tuvimos que yo hablar con mi hijo. Yo siempre he sido muy abierta con mis hijos y con mi esposo. Hay que decir las cosas tal como son, y pero en ese proceso de la terapia, la terapeuta nos dijo, los adolescentes varones siempre buscan esa figura paterna, y si no la tienen, la van a encontrar en otro lado. Y desgraciadamente a veces no es con las personas mejores que te puedas encontrar. Pero uno siempre entender que los padres vienen con sus propias cargas. Y entonces ya no es personal. Cuando alguien te está gritando, tú dices, viene de dolor. Porque personas dolidas, ¿cómo se dice? Racional. No, personas dolidas hacen sufrir a las personas. Personas que han tenido una infancia de amor y todo, van a ser felices a las personas. Pero si tú ves de dónde vienen, ya no es personal. Ya viene ya entendí. Mi papá viene arrastrando todo esto. Y entonces tú ya le quitaste el significado de, no me quiere, no me acepta, no estuvo ahí para mí. Él tenía sus propios problemas. No lo quisieron, no lo aceptaron. Exacto. Lo abandonaron también a él. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, dices, ok. Y entonces ya hasta uno los ve con compasión. Ya no los ve con ese juicio. Y es proceso. Sí. Es un proceso largo porque yo te puedo decir, yo aprendí a dejar de juzgar más cuando fui mamá, porque por mucho tiempo enjuicié a mis padres. Por mucho tiempo yo decía, pero ¿por qué tienen que tomar? ¿Por qué se tienen que pelear? ¿Por qué nos avergüenzan? ¿Por qué mi papá nos abandonó? Y entonces cuando yo soy madre y empiezo a ver a mi hijo, yo también hice muchos errores. Yo por la compañía abandoné a mis hijos prácticamente. No estuve ahí cuando tenía que estar. Para mí la prioridad era la compañía. Tristemente. Okay. Tristemente. Entonces ahora entiendo todo eso que hice. Y ahora entiendo también, digo, ok, y les pido perdón, y les digo, pues,
en mi mente, Marcos, yo decía, yo sufrí de toda esta carencia, mis hijos no van a sufrir de tener eso. Entonces mis hijos venían y me pedían unos tenis, se los daba, pero no estaba la mamá ahí. Presente. ¿Me entiendes? Entonces siempre va a haber algo, pero lo más importante es que la persona le ponga el significado correcto. Que no lo pongas acerca de ti, que es acerca de la otra persona. Porque acuérdate que nosotros no podemos controlar a nadie, solo a nosotros. Tú sí puedes controlar cómo piensas sobre esa situación. Tú no lo puedes controlar a él. Entonces, entender eso te va a hacer que madures bien rápido. Y es un proceso, es un proceso. Ahorita también estoy bien contenta porque tengo un grupo de adolescentes. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Cómo es eso, a mí Sandra? me gusta. Pues, haz de cuenta que cuando la gente terminaba sus procesos de su coaching conmigo, están conmigo por 6 meses o 1 año, y terminaban tan contentos que me decía, wow, cómo me hubiera gustado tener esto cuando yo era joven. Ok. ¿Dónde estuviera yo si hubiera tenido esta información? Le digo, pues amiga, amigo, tú la tienes en tus manos y tienes adolescentes en tu casa. Haz el cambio. Dales este regalo. Dales este regalo. Y sí, una señora que le fue a decir a la hija, te voy a dar algo de regalo que estoy segura que a lo mejor no lo entiendes ahorita, pero después me lo vas a agradecer. Quiero que nos cuentes nos compartas alguna historia de alguien que le diste coaching o algún cliente tuyo que te ha marcado o que has dicho tú, wow, esto con mi ayuda y con las ganas de que él aceptó que estaba mal y transformar su vida por él primero antes de que decir tú eres la que me ayudaste, sino él quiso dar el paso. Que nos compartas alguna historia. Híjole, hay muchas historias, gracias a Dios hay muchas historias, hay muchos testimonios. En el momento en el que empezamos a compartir toda esta información, ellos empiezan a hacer un inventario de sus creencias, un inventario de que hay veces que yo hablo con las personas y luego identifico el paradigma. Luego empiezan a hablar y yo, ay amigo, ese es un paradigma. ¿A qué te refieres? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una multitud de creencias, hábitos. Entonces, Bob Proctor decía muy seguido, si las personas pensaran antes de hablar, no dijeran lo que dicen. Si las personas pensaran antes de hablar, entonces no estamos utilizando nuestra razón, que es una de las facultades mentales. Pero yo escucho a las personas y digo, paradigma. Y entonces, hay veces que nada más en la propia entrevista, ellos empiezan, oye, sí es cierto. Y son muchos aha moments, así como que me cayó el 20, me cayó otro 20 y me cayó otro 20, o de repente me hablan y me dicen, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? No, pues no me vas a creer, pero pasó esto, y cerré esta venta y estuvo maravilloso y wow, ya de que me hablan y me dicen, ¿qué crees? Yo ya crearon algo, ya se dieron cuenta de que sí pueden lograr algo. Y es bien padre, porque es la emoción de, ya hice esto. Pero cuando llegan a ese momento, Sandra, ¿es porque ya desbloquearon algo? ¿Porque ya les diste ciertas herramientas? Sí. Porque ese, ¿qué crees? Ya es de tan solo en el escucharlo, ¿no? Sí. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Sí, Ajá. no, fíjate que ha habido varios, pero hubo una señora que me conmovió muchísimo. Ella fue abusada de joven y tiene una hija de 16 años que también fue abusada. Okay. La chica estaba muy metida en drogas, ya no iba a la escuela, mucho pleito, dice, no sé cómo ayudarla, no sé cómo rescatarla, y me dice, quiero que la ayudes. Le dije, no, le digo, tú tienes que empezar primero por ti. Tú trabájate a ti y tú vas a empezar a ver cómo la forma en la que tú ves a tu hija va a empezar a cambiar. Nosotros somos seres de vibración. Entonces, lo que yo estoy pensando de ti, tú lo estás sintiendo y tú reaccionas a mi vibración acerca de ti. Uh-huh. Entonces le dije, ¿cómo piensas de tu hija? Pues la veo todo el tiempo mal, le digo, entonces es la misma vibración que tú le estás mandando. Entonces cambia esa vibración y sin que tú le digas nada, ella va a empezar a reaccionar a tu nivel de vibración. Wow. Eso es poderosísimo. El chiste es que empezamos a trabajar, ya terminó sus 6 meses y era como que de repente me decía,
¿qué crees, mi Sandra? Me dice, mi Sandra, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Mi hija ya regresó a la escuela. Mi Sandra, ¿qué crees? Y la última vez que nos habló, porque no habla muy, muy seguido porque es muy tímida, pero su emoción hace que ella hable y me dice, ya estamos cocinando juntas, la niña ya dejó las drogas, leemos, Wow. nos acostamos, dice, se me salen las lágrimas porque recuperé a mi hija. Qué bonito. Qué Eso es hermoso, bonito. eso es hermoso. Sí. Entonces, no es nada más la mentoría. Cuando yo entré a esta mentoría, yo dije, pues ayúdame, Bob Proctor, a cómo levantarme como líder, porque Sí. mi equipo me necesita. Nunca me imaginé que mi espiritualidad, mi relación con Dios iba a mejorar. Nunca me imaginé que Él iba a decir, ¿sabes qué? Vive la vida bajo tus propios términos. Haz Ok. lo que te apasiona. Porque Él tenía una cualidad que decía, ¿pero tú qué quieres? Ujú. Y me acuerdo que yo le decía, no, pues yo quiero hacer inversiones. No, eso va a pagar los biles, pero ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿Te has preguntado qué es lo que tú realmente quieres? Nunca encontré una respuesta. Bueno, ser feliz. Me gustaría ser feliz no solamente con mí mismo, pero con mi familia. Excelente. Y fíjate que muchas personas me dicen eso y es triste que no sepamos qué es lo que realmente queremos. Y él decía, ok, si tú no sabes qué es lo que realmente quieres, entonces dime qué es lo que realmente no quieres. Creo que te ayuda, ¿no, Sandra? Sí, te ayuda como a ponerle ahí como que un sentido. Y empezaba yo a decir, es que yo quiero ser dueña de mi tiempo. No tenía tiempo. Mira, sí ganaba más o menos bien, pero no tenía tiempo. Si salíamos de vacaciones, prende el internacional para que estés en llamadas, en juntas, que contestes teléfono, correo y todo. Ujú. Entonces eran dueños de mi tiempo. Y yo lo permití. Sí. Yo lo permití, porque venía desde permisión de aceptar, de no poner límites. Y no, entonces entro a esta mentoría y me cambió la vida. A ese señor lo amo y lo bendeciré siempre, porque me cambió la vida. Wow, Sandra. ¿En qué aspecto? Compártenos. Híjole, no, pues la relación que tengo con mis hijos ahora es maravillosa. Me aman, me admiran, me dice mi hija, admiro que estés haciendo lo que te gusta. Se necesita valor para hacer eso. Mi hijo y yo somos muy uña y mugre porque desde que nosotros pasamos por ese proceso de terapia, nos hicimos muy juntos. Ok. Y él me dice, tú eres mi reina, te tengo en un pedestal, lo que tú digas, eso es. Mi esposo y yo estamos en la mejor de las relaciones. Entonces, a lo mejor todavía no estoy donde quiero estar económicamente, pero definitivamente, y no se diga mi relación con Dios. ¿Qué es lo primordial, no, Sandra? La espiritualidad, definitivamente. Entender que nosotros somos espíritu. Yo le digo a Dios, tú eres el dueño de esta compañía. Amén. Tú utilízame como quieras utilizarme, pero tú eres el dueño y tú me vas a poner a las personas enfrente. El hecho que tú y yo estemos aquí ahorita no es casualidad. Nada es casualidad. Yo lo sé. Yo no sé cómo, pero porque siento que en veces somos inconscientes de muchas cosas que nos rodean, pero algo que dijiste, la intuición te va o aventando para un lado o quitando del otro lado, Sí. porque de alguna manera te va haciendo, te va... Y yo me he soltado a soltarme, solo Aceptar. a fluir, Ujú. a fluir. Ujú. Y sé que no es casualidad, sé Sí. que no puede ser coincidencia nada más así. Es Dios obrando, es Dios. Yo ahorita estoy en un punto en mi vida que quiero hacer esto, que me nace hacer esto, y Él me está poniendo, ok, ahí está esta persona, ahí está la otra. Entonces, estás en lo cierto, Sandra, nada es casualidad No, ahorita. No. Entonces, esa fue una de las que a mí más me han movido. Muchas personas que llegan, dueños de negocios, que me dicen, me siento bloqueado. Y en el momento en que empezamos a trabajar, empiezan a fluir. Y fíjate que lo que a mí me gusta mucho es que en mis mentorías hablamos mucho de la espiritualidad y que el éxito no es dinero. El dinero va a ser un resultado. Vas a ser primero exitoso y después el dinero va a venir. Pero a mí me gusta enseñarles que la riqueza viene de lo espiritual.
Me gusta enseñarles que cuando tú eres rico en las cosas que no puede comprar el dinero, eso realmente es el éxito. Porque muchas personas se enfocan en lo material. Como hay un dicho que dice que ese pobre rico, ¿no? Oh, sí. Es tan, ¿cómo dicen? Que tiene tanto dinero. Pobrecito, tiene tanto dinero que lo único que tiene es dinero. Sí. Sí, y luego me da risa porque uso mucho una frase que decía María Félix, que dice, el dinero no lo es todo, dice, pero ¿cómo calma los nervios? Definitivamente, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Entonces, hay una frase, bueno, una definición de éxito que mi mentor usaba mucho de su mentor, que es, el éxito es la realización progresiva de un digno ideal. Ok. La realización progresiva de un digno ideal. Entonces, tú ya estás siendo exitoso ahorita porque tú estás trabajando gradualmente en eso que tú quieres hacer. La chica que está atrás de la cámara también está siendo muy exitosa porque gradualmente estamos trabajando en ese digno ideal. Entonces, cuando tú sales a la calle y dices, no, pues yo soy bien exitosa porque estoy trabajando, ¿cómo te sientes? Entonces, la vibración es de, sí, me estoy comiendo el mundo, porque ya estoy realizando mi digno ideal. ¿Cómo se la tiene que creer uno, Sandra? O sea, porque soy la primera en levantar la mano, yo creo en que cuesta trabajo cuando hay muchas creencias, cuando sí. hay mucho de ti, de tu ser que te dice, cálmate, o sea, ¿de dónde vienes? Sí, no, sí. Fíjate que cuando yo empecé a trabajar con mi mentor, él me decía, diseña tu día ideal. Ok. Y yo decía, ¿a qué te refieres? Dice, ok, ahorita era caos, en medio de la pandemia, bien ocupado, yo ya era la cocinera, abría, cerraba, trabajaba de lunes a domingo, de 5 de la mañana a las 8 de la noche, a veces a las 10. Yo decía, ¿cómo quieres que me calme? Casi, ¿no? ¿Cómo quieres que me calme si no he descansado? Y él decía, diseña tu día ideal, Okay. Tu día perfecto. ¿Cómo sería ese día perfecto? Y yo decía, me acuerdo mucho que aquí cerca, en Horizon Ridge y Green Valley, hay una tienda. Y esa tienda me daba muchos problemas porque está en una muy buena zona, entonces no había empleados. Entonces yo tenía que venir desde Aleante, donde yo vivo, hasta allá, abrir en las mañanas, salía a las 5 de la mañana, pero a veces en el camino veía muchas mujeres fit caminando a sus perritos. Y yo decía, yo quiero caminar a mis perritos. Yo quiero ser fit, yo quiero andar caminando a mis perritos. Y yo me acuerdo que yo decía, esas personas que a mediodía andan caminando a sus perritos, ¿qué hacen? Que tienen libertad financiera, que ya pueden salir a caminar a sus perritos, ¿no? Llámame loca, pero para mí era, ok, me quiero parar al gimnasio, me paro a las 4 para ir al gimnasio a las 5. Dije, sí, me voy a ir al gimnasio temprano, voy a hacer mis meditaciones, llego, leo, como algo, me voy a caminar a mis perritos. Y me decía él, ¿y qué más? Y yo, pues no sé, me dice, pues ya vas a tener un negocio rentable, vas a tener juntas con tu gente. Y yo, ¿qué gente? Pues los de marketing, vas a tener tus juntas a las 12 con los de marketing, y después a las 3 con los de ventas, y después vas a tener coachings grupales, y vas a tener la pantalla llena de caritas. Y yo decía, sí, eso es lo que yo quiero. Y me empiezo a imaginar esto, Cintia, en medio de la pandemia, donde yo andaba para arriba y para abajo, pero yo me imaginaba, yo le era fiel a ese digno ideal, a ese día perfecto. Ok. Entonces, se dice que, por ejemplo, ¿tú cómo crees que un criminal se hace criminal? La primera vez que hace un crimen se siente muy incómodo. Si tú de repente te dicen, no, mira, los amigos, vamos a robar un banco, y van y roban el banco, se siente incómodo la primera vez. Pero ¿qué pasa si lo vuelve a hacer? Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y es así como se convierten en criminales. Okay. De la misma manera, tú vas a crear esa persona en la que tú deseas convertirte, por medio de repetición y creértela, por medio de que nuestras mentes piensan en imágenes. Sí. Si yo ahorita te digo, piensa, ¿de qué color es la pared de tu cuarto? Azul. ¿Y la puerta de tu refri? Gris. ¿Y el interior del carro de tu mamá? Negro. Ok. Te mandé a esos lugares así. Tu mente te llevó así.
¿verdad? Sí. Entonces, por eso nosotros tenemos que crear imágenes que nos lleven a donde queremos llegar. Y Qué divertido, ¿no, Sandra? Es fascinante, a mí me fascina. Entonces, la mente te va a llevar, y mientras más tú lo hagas por repetición, porque todo lo que nosotros hemos aprendido ha sido por medio de repetición. Tú sabes hablar español e inglés por repetición. Sí. Tú sabes andar en bicicleta por repetición. Aprendiste multiplicación, leer, todo lo has aprendido por repetición. Entonces, ¿quieres crear una imagen de alguien en quien te quieres convertir? A mí me encanta decir, obsesiónate. Obsesiónate creyéndotela todos los días. Vete al espejo. Yo digo, ¿qué hubo, campeona? Vete a conquistar el mundo. Y eso es todos los días. Yo escribo mi meta 50 veces al día. Yo tengo mi tarjetita de mi meta aquí todos los días. Tengo signs en el vidrio, en el espejo de mi casa. Tengo por todos lados, tengo cosas que me recuerdan quién es esa persona en la que Sandra se está convirtiendo. Amén. Uh-huh. ¿Cómo no flaquear en eso, Sandra? ¿Cómo no? Híjole, amiga, es una muy buena pregunta. Sí, es que como yo ahorita, el trabajo, los hijos, la casa, córrele para allá, a tal mentoría, córrele para acá, a tal clase, que la cita al dentista de uno, para acá, el fútbol del otro, yo qué sé. Yo pienso que en este país, Sandra, estamos consumidos por el reloj. Estamos demasiado robotizados, de que los 2 días que descansas, ir a pagar biles o ir a la lavandería o simplemente tirarte al sillón a ver una serie de Netflix para olvidarte de toda la semana trabajar 12 o 14 horas. ¿Cómo no flaquear en esto? Pues esa era mi vida. Esa era mi vida, y ahora yo te puedo decir que ando viajando. Ay. Viajo todos los fines de semana. Todos los fines de semana, gracias a Dios, estoy trabajando con un grupo de inversionistas que están haciendo un tour. Entonces tienen una academia y ellos quieren que yo enseñe a su academia, porque todo empieza... Para empezar un negocio, déjenme les digo, amigos, es 95% mentalidad y 5% estrategia. Que es lo mismo del físico, ¿verdad, Sandra? Que dice que la gente piensa que el gimnasio lo es todo, pero en realidad es el 80%, lo he escuchado en algunos videos, la comida. Mental. Sí, la comida es el 80 y solamente el 20 es la pesa. Pero ¿qué es la comida? También es control mental. Sí. Entonces todo es control mental. Entonces ellos me dicen, vente con nosotros al tour, y ahorita andamos viajando cada fin de semana, nos vamos a una ciudad diferente. Wow. Vivo la vida muy tranquila. El domingo el domingo estuve con pijama todo el día, dije, ahora no me voy a ir a ningún lado, estoy aquí, tengo mis coachings, tengo mis grupos, sigo aprendiendo, pero todo ha sido un cambio completamente de pensamiento. ¿Tú qué crees que es el tiempo? ¿El tiempo? Uh-huh. Como dinero, ¿no? Algo que tienes que saber qué gastar. Es un recurso. un recurso, sí. Y nunca más regresa. Sí. El dinero regresa, la salud regresa, la familia regresa, pero el tiempo es algo que ya no más regresa. Se fue, lo perdiste, lo invertiste, como haya sido. A mí me gusta decirle a la gente como tú, que me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago? Porque no tengo tiempo. Y yo les digo, ¿qué es el tiempo? El tiempo es vida. Y todo lo que tú repites se hace realidad. Entonces, si tú te la pasas diciendo no tengo tiempo, ¿qué estás diciendo? Que no puedo. Que no tienes vida. Wow. Entonces, ya te acabo de abrir un velo de creencia, y estoy segura que ahora que tú empieces, no tengo tiempo, te vas a quedar callada. No es cierto, sí tengo mucho tiempo. Cancela, eso no aplica para mí. A mí me gusta mucho decir, eso no aplica para mí, cuando hay algo que una mala vibra o un entorno que negativo, eso no aplica para mí, no aplica para mí. Pero empiezas tú a ponerle la prioridad a tu tiempo y empiezas a cambiarle la connotación. Hay una persona que dice, hay una ley que se llama la ley de la relatividad. La ley de la relatividad es que tú dices, ¿comparado con qué? Entonces, esta señora iba caminando y el doctor le dijo, tienes que caminar, es que me duele la rodilla, pero tienes que salir a caminar, tienes que hacer ejercicio. No me gusta, me duele mucho la rodilla. Entonces, sale a caminar
Y ahí va, vivía por la playa, iba por la playa caminando, iba quejándose, me duele la rodilla, no sé por qué tengo que caminar. Y de repente pasa un señor en bicicleta con un pie, bien feliz, con la música a todo volumen. Y ella lo ve y dice, wow, yo tengo mis 2 pies y aquí vengo quejándome, y empieza a trotar. Y empieza a trotar atrás del señor y dice, llegué a una distancia tan lejos que me sorprendí que me tenía que regresar. pero le cambió la perspectiva. Entonces, ¿es comparado con qué? Si tú dijeras, gracias Dios mío porque tengo a mis hijos, sí, tenemos la oportunidad de llevarlos al fútbol, tenemos la oportunidad de hacer esto, tengo casa, tengo ropa que lavar, tengo trastes que lavar, gracias Dios mío, gracias. Entonces, tú cambias esa connotación y entonces ya no te pesa, ya lo disfrutas. Sí, sí, es como la comparación, ¿verdad? No, uh-huh. Y no en mal plan esa comparación, sino que ver lo cual bendecida eres en el momento, claro, de qué te estás quejando, o sea, claro, en realidad mira para abajo y vas a ver más gente más peor que tú o en diferentes circunstancias. Tuve la oportunidad de ir a África en agosto. Wow. Maravilloso, pero si estamos hablando de un país tercermundista, yo no creo que nada iguale a África. Maravilloso el Reino Unido, muy precioso todo lo que vimos, pero cómo vive la gente me hizo sentir tan afortunada, tan abundante. ¿Por qué, Sandra? Pues porque la gente vive no tienen agua potable, la gente tiene los dientes podridos, viven muy, muy mal. Yo viví en México, mi mamá vivió en Tijuana, yo sé la pobreza de México. Esa pobreza en México, en África se ven como ricos. Viven hacen fuego con la popó de los elefantes para poder cocinar. Estamos hablando de realmente pobreza, miseria, a lo máximo. Entonces, ver ese tipo de escenarios, y yo vivo aquí, y que un día yo me queje de que no tengo dinero, me doy una cachetada y digo, cállate. Porque millones de personas dieran su vida por estar en sus zapatos, en nuestros zapatos. Con las limitaciones que a veces nosotros, es que no tengo para unos tenis, es que quiero mi carro, ¿verdad? Entonces, sí, el iPhone nuevo que ya va a salir, uh-huh, o cosas así. Pero realmente la sociedad nos impulsa o nos lleva a eso, ¿no, Sandra? A estar sumergidos en el materialismo, a estar sumergidos al iPhone nuevo, a aventarnos la semana. Sí, es el consumismo. El consumismo, que es la Navidad. Hablando de Navidad, ¿verdad? Yo me acuerdo que ya hace como 4 años dijimos, no más regalos. Okay. No más regalos, porque si quieres celebrar Navidad, celebra la Navidad por lo que es. Un amor. Da cosas, sea amable con las personas, pero no des un regalo, porque estamos alimentando el sistema. Al consumismo. Así es. Uh-huh. Dale, Tony. No. ¿Te dejé sin palabras? Estoy procesando todo lo que has dicho. No, es que es muchísima información, es mucha información. ¿Cuáles serían los 3 pasos que tú nos recomendarías para empezar a trabajar en nuestro desarrollo personal? Como una persona, Sandra, que en literal está de cero, que está pero tan metida en el papel de la víctima que no puede ver ni siquiera un flachacito de luz porque todo lo malo del mundo y todo lo más feo le pasa a él. Primero tiene que haber deseo. El deseo. El deseo. Y realmente es ahí donde empieza Bob Proctor, qué es lo que tú realmente quieres. Cuando tú empiezas a decidir qué es lo que tú quieres, vas a decidir por qué y para qué. Y ese por qué te va a hacer que te levantes. Ese por qué va a hacer que digas, no, pues le voy a dar. Y hay muchas personas que siguen todavía en hay 3 tipos de personas. Las personas que no saben, las personas que saben que no saben, y las personas que saben. Okay. Las que no saben, va a ser muy difícil trabajar con ellos porque no saben. Saben que ellos están felices en su mundo, en este mundo de lágrimas, ¿no? De estar la carrera de la rata. Sí. Las personas que saben que no saben ya están curiosos. A ver, ¿qué es lo que no sé? Enséñame.
y buscan. Ahorita, gracias a Dios, hay mucha información ya. ¿Dónde en las buscar? redes sociales, en todos lados. Entonces, si tú estás en negocios, de repente el algoritmo te va a mandar un video, todo el mundo andamos mandando frases y todo. Entonces, cuando tú sabes que no sabes, hay una inteligencia artificial que trabaja por algoritmos, ¿verdad? Lo que el sistema, lo que tú le dices me gusta, te da más de eso. Sí. Pues tenemos una inteligencia divina que es mucho más poderosa. En el momento en el que tú dices, pues a mí me gustaría, yo sé que por ahí tiene que haber algo más. Entonces, ¿qué crees? Te empieza a enseñar más, te empieza a enseñar más. Entonces, primero tiene que haber el deseo. Cuando está ese deseo, vamos a empezar a hacer un inventario de, a mí me gusta decirles que tenemos el saber y el hacer. Ok. Todo mundo sabe qué hacer, pero ¿por qué no lo hacen? Si yo te preguntara, Cintia, ¿tú sabes cómo perder peso? Sí. ¿Y por qué la gente se le hace tan difícil? Porque no está la creencia. Entonces, una vez que hacemos este inventario de creencias, empezamos a abrir conciencia y empezar a crear nuevos hábitos. La mente está muy rígida porque siempre ha estado así por mucho tiempo, no ha habido cambio, está en piloto automático. Entonces, cuando le quieres meter algo nuevo, la mente dice, no, yo no soy de ejercicio, no, yo no soy de leer, no, yo no soy de aprender algo nuevo, y va a ganar, porque gana el subconsciente. Pero si tú de repente ya vienes con la curiosidad de, es que yo quisiera aprender marketing, es que yo quisiera un negocio, entonces la inteligencia artificial, la inteligencia divina te empieza a mostrar cómo te pone a las personas enfrente. ¿Cómo llegaste tú a mí? ¿Cómo llegué yo a ti? Entonces ahí empieza a pasar eso. Y ya después viene el entender tu mente. Cómo trabajar con la mente, cómo vivir de adentro para afuera. Son procesos. Entonces hay personas que no están dispuestos a pagar el precio. Y yo le digo mucho a mis clientes y a mis prospectos, le digo, el precio no es lo que tú me vas a pagar a mí. Eso va a salir y tú lo vas a sacar. Eso va a salir, el dinero va a salir de donde esté. Pero el precio del compromiso. Sí. El precio de decir, dejo mis hábitos atrás. A veces hasta dejo mi entorno atrás. ¿Y quién es tu entorno? A lo mejor es hasta un esposo, una esposa, los hijos, los jefes, todo eso. Y si tú realmente eres fiel a tu sueño de decir, es que yo voy por eso, a lo mejor tú vas a tratar de jalarlos contigo y te vas a dar cuenta que si no quieren venir vas a decir, ahí te ves. Tú trataste. Pero ese va a ser un precio que tú vas a tener que pagar. Hay una frase que me encanta que dice que lo opuesto de la valentía no es la cobardía, es la conformidad. ¡Wow! Lo opuesto de la valentía no es la cobardía, es la conformidad. Entonces muchas personas se sienten conformes, siguen ahí en este meollo de sufrimiento y todo, pensando que no se puede, porque no quieren salir de la zona de confort, se quedan en la conformidad. Uh-huh. Sí, sí. Pues estamos terminando, Sandra. Agradecerte mucho por ser parte, por estar aquí, por venirnos a dar de tu sabiduría, que es mucha, que no es de embalde ni es en mano, o sea, te ha costado, lo has vivido, sí. Lo has trabajado y qué bonito, es muy bonito escuchar personas con tanta empatía y con tantas ganas y deseo de querer dar lo que ya aprendieron, de querer abrir ojos a que se puede vivir fitness paseando tu perrito por la calle por nomás. La calle, sí. Gracias por estar aquí en tu historia, mi historia. Últimas 2 preguntas que tengo. No, ya se te pasó el tiempo. Nah. Bueno, última pregunta. No es cierto. Dale. ¿Qué son los 2 consejos mayores, principales de vida que le darías a alguien de mi edad? Decide qué quieres y enamórate. Enamórate de eso que quieres, obsesiónate. Imagínate ya teniéndolo. Entonces, cuando yo digo obsesiónate, vive desde el deseo ya cumplido. Eso hacemos en la casa con mis hijos. Yo a mi hijo le digo, pon un vision board. Y me dice, yo quiero un rancho, yo quiero estas camionetas. Le digo, sí, tú puedes. Si quieres otra camioneta, ¿y qué más quieres? Caballos, ¿y qué más quieres? Entonces, nuestra mente piensa en imágenes. Te lo demostré.
Entonces ahora tú crea esta imagen de cómo te ves tú en 5 años, cómo te ves tú en 10 años y enamórate de esa imagen. El cuerpo siempre va a seguir a la mente, no al revés. Tu cuerpo siempre va a seguir las órdenes que tú le estás dando a tu mente. Entonces, enamórate de ese sueño y séle bien fiel. Protégelo, porque va a llegar gente que te va a querer decir que no se puede. Va a venir gente que te va a decir que no, va a venir mucha influencia. Entonces, define qué es eso que tú quieres y obsesiónate. Okay. Es un consejo para el futuro. ¿Qué es algo que me puedes decir sobre el pasado? ¿Cómo superarlo y cómo crecer de él? ¿Cómo? Empieza a investigar, empieza a pensar, piensa que lo que te pasó, a mí algo que me dio mucha paz es entender que tenemos que pasar todo por una razón. Y a lo mejor tú dirás, pero ¿por qué yo tenía que sufrir tanto? ¿Por qué me tuvieron que pasar todas estas cosas? Y a lo mejor no lo entiendes ahorita, pero la resiliencia es la habilidad de caerte y levantarte. Y si tú a esta edad, ¿cuántos años tienes? 16. Mi hijo tiene 18. Si a esta edad tú entiendes eso, que lo que te está pasando y lo que te seguirá pasando. La vida es una escuela informal de lecciones. Siempre te van a pasar lecciones. Si no te pasan lecciones es porque ya no estás vivo. Pero siempre va a estar llena de lecciones. Cada lección te viene a enseñar algo. Entonces no preguntes por qué, pregunta para qué. ¿Para qué me está pasando esto? Y luego entender que si tú no entendiste una lección, ¿qué crees? Te la van a traer hasta que la pases. Sí. Entonces dicen que somos los únicos que seguimos tropezando con la misma piedra. Sí. Entonces pregúntate, cuando tú sientas que la vida vino y te dio un gancho al hígado y dices, ¡ay! ¿Y ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Qué tengo que aprender? Y tú ves esto desde ese sentido, ya no duele. Tú ves desde este sentido y es enseñanza, no es castigo. Entonces aprende a ver las cosas así. Y las cosas te van a hacer mucho más sentido. Okay. Tengo mentoría para jóvenes. Sí. Vamos a investigar más. Por último, Sandra, me gustaría que les digas a nuestra audiencia, vamos a dejar los enlaces, todo de tus redes para las personas que quieran información y quieran seguirte o quieran saber más de todo lo que maravilloso y grandioso que tú estás haciendo. Va a estar todo conectado ahí. Me encantaría que nos digas o nos dejes un mensaje de cuando tú ya no estés, ¿cómo quieres que te recuerden a ti, tu legado, uh-huh, tus seres queridos? Y otra cosa, si hoy fuera el último día de tu vida, tus últimas horas, ¿quiénes te gustaría que estuvieras ahí o con quién o cómo? ¿Cómo las pasarías? Si hoy fuera el último día de mi vida, estando aquí con este micrófono mandando un mensaje a millones de personas, eso yo pienso que sería ideal. Wow. Sí, definitivamente. Gracias. Definitivamente, porque mi legado es impactar la vida de muchas personas. Enseñarles cómo utilizar esa maquinota que tenemos encima de nuestros hombros y que no sabemos. Y que somos capaces de todo. Y que somos merecedores. Y que ya es tiempo de que nosotros los hispanos vayamos por lo que nos merecemos. Y no nos la creemos. Y ese es mi legado. Abrirle los ojos a las personas. Pues, wow, me pudiste. Muchísimas gracias. Y esto fue un episodio más de su podcast. Tu historia, mi historia. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Un placer. Besos a todos. Gracias.